Radio María, 24 horas junto a ti. A partir de este momento comienza el programa Volver al Camino, una hora templaria difundida por Radio María Bolivia. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Buenas noches, hermanos. Hoy jueves 29 de agosto, aquí en Santa Cruz, como todas estas noches que han pasado llenas de humo, los chaqueos siguen intensamente y esperemos con la gracia de Dios que las personas sean un poco más conscientes y puedan parar un poco, ¿no?, este mal que le hacen a la naturaleza y afectándonos también a nosotros. Bueno, para comenzar la noche le tenemos la historia del martirio de San Juan Bautista. El día de ayer fue la celebración de San Agustín y el día de mañana, 30 de agosto, se recuerda a Santa Rosa de Lima. Muchos también la recuerdan el 23 de agosto. Y ahora, mientras nos ponemos un poco más cómodos, van a escuchar el Salmo 23 en canto gregoriano. O Senhor é o meu pastor, nada me pode faltar. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. O Senhor é o meu pastor, nada me pode faltar. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. O Senhor é o meu pastor, nada me pode faltar. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. E com óleo vós ungis minha cabeça, o meu cálice transborda. O Senhor é o meu pastor, nada me pode faltar. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida. E na casa do Senhor habitarei
los tempos infinitos. O Senhor é o meu pastor, nada me pode faltar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor é o meu pastor, nada me pode Y volviendo, hoy 29 de agosto recordamos el martirio de San Juan Bautista. También recordemos que es el único santo al quien se le festeja la Natividad, el 24 de junio, y su martirio, que se celebra el día de hoy, 29 de agosto. Ahora les relatamos un poco de su historia. La historia de Juan el Bautista. Zacarías, un sacerdote judío reconocido como un hombre trabajador, honrado y virtuoso, se casó con la hermosa doncella Isabel, sellando su gran amor con su matrimonio tal cual Dios ordenaba. Por muchos años vivieron muy felices predicando y adorando a Dios por sobre todas las cosas, y cada vez que se dirigían a Él le pedían de rodillas el placer de ser padres. Con los años, ambos entendieron que no podían ser padres, pues a Isabel se le había dicho que era estéril, por lo que nunca en su vida podría concebir un hijo. Isabel no entendía cómo Dios no permitía la gran bendición de ser madre, pues era lo que ella más anhelaba en su vida. A pesar de las adversidades, ambos salieron adelante y consolidaron su relación como una pareja de amor puro. Con el tiempo, ambos ya envejecidos continuaban con su fe en Dios, y a pesar de todo, Isabel jamás perdió la esperanza de ser madre. Un día, mientras Zacarías se encontraba en el templo de Dios orando, de pronto una luz resplandeciente invadió el lugar. Zacarías se asustó terriblemente y dio un brinco en busca de protección, pues pensó que aquello que estaba presenciando provenía del maligno. Sin embargo, una dulce voz aplacó el miedo de Zacarías, ya que mientras la luz se disipaba, una figura angelical se aclaraba. Un ángel descendido de los cielos con un gran mensaje para el profeta. El ángel le dijo: no temas, hoy el Señor me ha enviado para decirte que tú podrás ver al Mesías, la gracia divina, y que además tu esposa quedará embarazada y dará a luz al precursor del Hijo de Dios, y a aquel niño deberás llamarlo Juan. Zacarías, muy atento y sorprendido, escuchaba las palabras del arcángel, quedándose completamente inmóvil. Isabel no podrá beber vino, ni nada que la pueda embriagar. Juan, desde el vientre de tu esposa estará lleno del Espíritu Santo, dijo Gabriel enfrente de Zacarías. El esposo de Isabel empezó a negar con la cabeza, y en breve le dijo al ángel que cuál era la garantía para las palabras que él le decía, pues él y su esposa ya estaban muy viejos para lograr concebir un hijo. Además, su amada esposa era estéril, lo que hacía aún más imposible lo que había prometido el arcángel. Gabriel, muy ofendido, lo miró con enojo a Zacarías y le dijo: yo soy Gabriel, quien está al lado de Dios asistiendo y honrando su trono, y a quien el Altísimo ha encomendado comunicar este mensaje. Tú, que has dudado de mis palabras, del mensaje divino del Santísimo, quedarás sin habla hasta el día en que nazca tu hijo Juan. Así Zacarías quedó mudo y no logró comunicarse con su amada Isabel. Aún incrédulo del nacimiento de Juan, Zacarías continuó con su vida como de costumbre hasta que un día su esposa, saltando de alegría, le dio la gran noticia de que serían padres. Como un verdadero milagro, lo celebraron diciendo que era obra de Dios, y que su divino poder tocó su puerta, y en el templo dirigían noche y día sus oraciones en agradecimiento por haber cumplido su gran sueño de tener un hijo. A los 6 meses de embarazo de Isabel, el arcángel Gabriel volvió a descender de los cielos,
pero esta vez apareció en la casa de la prima de Isabel, María. Hasta María llegó el Espíritu de Dios y el arcángel alzó su voz y le dijo: Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo, Él te ha elegido como la madre de su Hijo, el Mesías. La gracia del Señor ha tocado tu puerta y hoy has de cargar en tu vientre al Hijo de Dios. María asustada se reverenció ante el ángel y le dijo: Pero, ¿cómo tendré un hijo del Altísimo si yo soy virgen? Así el ángel le respondió diciendo: El Espíritu Santo desde los cielos vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por eso el que ha de nacer será santo, lo llamarás Jesús, y será llamado por todos el Hijo de Dios. Dios te ha elegido y así también a Isabel para cumplir sus súplicas. Ella ha logrado concebir un hijo en su vejez, y este es ya el 6º mes de aquella que llamaban estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios. De esta forma María comprendió el poder divino que se le estaba entregando, y muy tranquila le dijo: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. María emprendió un pequeño viaje hasta la casa de su prima Isabel para visitarla y comunicarle de la gracia que había recibido. Entró a la casa de Zacarías y apenas cruzó la puerta, Isabel sintió el gozo, un vibrar en todo su cuerpo, y en su vientre su hijo dio un salto que despertó a Isabel. Así María se quedó en casa de su prima por varios meses. El momento del parto de Isabel había llegado, entonces nació su hijo Juan, un hermoso y sano niño con el cual muchos vecinos llegaban a pedir misericordia, pues sabían que Dios había dado gozo para su nacimiento. Al cabo de 8 días de nacido, el niño debía recibir su nombre, entonces muchos familiares y amigos de Zacarías decían que se llamaría como su padre. Sin embargo, para sorpresa de todos, Isabel alzaba la voz y decía que se llamaría Juan. Todos estaban sorprendidos, pues lo más sensato era que el niño lleve el nombre de su padre o de algún familiar, por lo que muchos le dijeron que estaba loca, pues nadie en su parentela llevaba ese nombre. Zacarías, aun sin habla, hacía señas con el fin de que lo entendieran. Sin resultado buscó una tablilla y allí escribió: Juan es su nombre. A su alrededor todos murmuraban por la decisión de los padres. Sin embargo, en cuanto fue llamado Juan, el habla de Zacarías regresó como obra divina y sus primeras palabras fueron alabanzas hacia Dios, en agradecimiento por el nacimiento de su hijo. En todo el pueblo se hablaba del nacimiento de Juan, todos temían y se preguntaban: ¿qué será ese niño? ¿Y por qué ha recibido la mano del Señor? Pasaban los meses y Zacarías continuaba con sus labores en el templo, aleccionando a los hombres ahora con mucho más énfasis, pues su hijo era un santo y así le decía a su hijo enfrente de todos: Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, pues irás delante del Señor para preparar su camino. Pasaron los años y Juan, al igual que su padre, predicaban la palabra y todos los días asistía al santuario para adorar a Dios. Poco a poco fue aprendiendo más y convirtiéndose en un profeta al igual que su padre. Con el tiempo, llegó a unirse a varias sectas, en donde las reglas eran demasiado duras y estrictas, y sobre todo creían fielmente en la llegada del Mesías. Entre austeridad y pocas cosas para vivir, Juan se desenvolvió muy bien entre varios grupos judíos de oración hasta que conoció al grupo de los bautistas. Juan se interesó tanto en este grupo de predicadores, quienes daban una importancia superior al rito bautismal. Juan se convirtió en el líder de la secta judía de los bautistas. Viajaron por muchos lugares y durante su trayecto vivían con lo necesario para no morir de hambre. Las peores peripecias y necesidades pasaban los discípulos que durante los largos meses se establecían en el desierto de Judá. La gente empezaba a reconocerlo, incluso llegaban hasta él para recibir el sagrado bautismo. Juan a los 28 años ya era conocido por varios pueblos como Juan el Bautista. Durante mucho tiempo Juan se estableció en el valle del río Jordán, en donde recibía a cientos de devotos, discípulos y profetas para recibir el rito bautismal. Juan fue ganándose el respeto y amor de las personas que escuchaban sus predicciones y enseñanzas basadas en los antiguos profetas. La gente acogía las palabras y los actos de Juan como divinos y acudían a él para que los purificara y preparara para la que decía Juan, la pronta llegada del Mesías. Entre multitudes hablaba Juan el Bautista diciendo que únicamente dará el bautismo a aquellos que se arrepientan de sus pecados. Muchos le preguntaban que cómo hacían para vivir en paz con el Señor, y él siempre decía que debía compartir sus riquezas con los pobres, que fueran justos con los demás y que jamás mintieran.
Juan se convirtió en el principal profeta del Mesías, predicando con gran fuerza sus palabras, y así pronto llegaron hasta las ciudades grandes en donde estaban totalmente en contra, pues Juan decía que aquel que tenga 2 túnicas reparta una, y aquel que tenga demasiada comida la regale a quien no tenía nada que comer. Desde Judea el rey Herodes ordenó a varios de sus guardias reales a averiguar sobre Juan, ya que Herodes temía de la llegada del Mesías, y por los cuentos que aturdía la ciudad muchos decían que Juan el Bautista era el Hijo de Dios. Varios emisarios reales llegaron hasta las aguas del río Jordán en donde bautizaba a cientos de devotos que se arrepentían de sus actos. Los soldados veían y escuchaban con gran sigilo todo lo que el Bautista decía. Se acercaron hasta él y le pidieron hablarle. Juan pensó que era lo más sensato y aceptó. Los militares le preguntaban si él era el Mesías y el porqué de sus palabras. Juan con una sonrisa en el rostro les dijo que él no era el Hijo de Dios. Sin embargo, los guardias reales no creyeron en su palabra y uno le dijo, entonces, ¿por qué bautizas? Juan le dijo, yo bautizo por la gracia del Señor, el rito bautismal lo hago con agua para la iniciación de una nueva vida de aquellos que pecaron y se arrepienten. En medio de ustedes está uno que no conocen y él es el Mesías, el que ha de venir después de mí. Entonces los soldados amenazaron a Juan por lo que predicaba y le advirtieron que al rey no le gustaba su actuar, y así se fueron. Un día, mientras Juan bautizaba a varios hombres que llegaban arrodillados ante él, todo el mundo se sorprendió y empezaron a murmurar gritando bendito seas. Juan volteó y vio llegar a Jesús. Con un abrazo se saludaron muy felices de verse al fin. Entonces Jesús tocó el hombro de Juan y le dijo, he venido hasta a ti para que me bautices. Juan se paralizó por unos segundos y le dijo, soy yo quien debería ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Al inicio Juan estaba muy indeciso sobre bautizar a Jesús, pues él era el Hijo de Dios. Sin embargo, sabía que uno de los mandatos de Dios era el de ser bautizado, por lo que aceptó muy halagado. Juan desde el río llamó a Jesús para su iniciación, oró y encomendó su cuerpo a Dios, así lo sumergió por unos segundos en el río aclamando la presencia del Espíritu Santo. Cuando Jesús salió del agua, Juan le dijo que su servicio a Dios era eterno y que hará voz en la tierra de los designios del Creador. Así Juan se sintió complacido y muy afortunado por la presencia del Hijo de Dios, y al día siguiente el Bautista se encontró con Jesús y entre todos los que estaban alrededor gritó diciendo, he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Juan predicaba en cualquier lugar y la gente lo escuchaba, hasta que un día empezó a hablar mal del gobernante de Judea, pues él ahora estaba casado con la esposa de su hermano, lo que Juan catalogó como pecado y a gran voz decía que el rey era un magno pecador. Hasta oídos de Herodes llegó la acusación del profeta, y no fue de su agrado la denuncia del Bautista, y lleno de ira, mandó a arrestarlo. Juan no hizo resistencia y permitió que lo llevaran. Muchos gritaban en contra de tal injusticia, pues en toda Judea se sabía que Juan el Bautista era un hombre justo y santo. Herodes cumplió con encarcelarlo, pero él más que nadie deseaba matar a Juan, pero, lastimosamente no se atrevía por la gran simpatía que tenía el pueblo con él. Y si bien era cierto que él lo odiaba a muerte por estar en contra del divorcio, Juan no había hecho nada malo, por lo que lo dejó encarcelado por un largo tiempo. En la fría celda Juan oraba y pedía piedad a Dios, pues era cruelmente maltratado y a pesar de ello sus palabras eran firmes y defendía a toda costa las profecías y mandatos de Dios. El rey de Judea buscaba una razón para terminar con la vida de quien llamaban el Bautista, pero su miedo era mucho más grande por las palabras que salían de la boca de Juan. Una gran fiesta se celebraba en el palacio del rey, puesto era su cumpleaños, muchos banquetes, vino y baile disfrutaban los elogiados del palacio. Una joven muy hermosa entró a la gran pista de baile y cautivó a todos con su majestuosa danza. La joven era la hija de Herodes. A los ojos de Herodes la muchacha era muy bella y agradó demasiado a todos con su baile, así que se acercó a ella y le dijo, pídeme lo que quieras, que será tuyo, incluso la mitad de mi reino. La muchacha muy elogiada corrió hasta su madre y le preguntó qué debía pedirle al rey. Su madre, que estaba sentada a un lado, aprovechó la ocasión y le dijo que pida la cabeza de Juan el Bautista, y que así se cumpla por fin el deseo del rey. Herodes estaba preocupado por la petición de la joven, pues al final de cuentas temía mucho matar a Juan. Sin embargo, tomó fuerzas y llamó a los soldados. Dio las espaldas por unos minutos y les dijo a los guardias, vayan hasta la celda de Juan el Bautista y tráiganme su cabeza en una bandeja.
Los soldados sorprendidos buscaron en los calabozos a Juan, tomaron su cuerpo, y no dejaron que diga ni una sola palabra, y lo decapitaron. Llegaron así al poco tiempo con su cabeza en una dorada bandeja, tapada con un fino manto, la entregaron al rey, y éste llamó a la niña y se la entregó, tal cual ella lo había solicitado. De esta manera terminó la vida del gran profeta de Dios, un hombre que llevaba hasta sus últimos días una vida muy ascética, bautizando con las aguas sagradas del Jordán a todo aquel que llevara a Dios en su corazón. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del enemigo. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Que ayer, 28 de agosto, recordamos a San Agustín y le contamos un poco de su historia. San Agustín de Hipona. Llamado el Doctor de la Gracia, Agustín fue el más grande intelectual del cristianismo del primer milenio y, para muchos eruditos de nuestros días, un genio de la humanidad. La voraz curiosidad y la constante búsqueda de la verdad caracterizaron a este gran santo nacido en el norte de África. Autor prolífico, dedicó gran parte de su vida a escribir sobre filosofía y teología. Su amor por Dios lo hizo autodefinirse como siervo de Cristo y siervo de los siervos de Cristo. No obstante, su vida antes de su conversión fue de todo menos venerable y causaría en su madre, Santa Mónica, tiempos de mucho dolor y angustia. Nació en el año 354 la ciudad de Tagaste, en la actual Argelia. Su familia, si bien no era de las más pudientes de la región, era estimada por sus vecinos. Su padre, de nombre Patricio, era un empleado público respetable, pero tenía un carácter irascible. Por su parte, su madre Mónica
era una piadosa cristiana que educaba a sus hijos con los principios de la doctrina de Jesucristo. Agustín tenía además 2 hermanos menores, un varón de nombre Navigio y una hermana de nombre Perpetua. Antes de continuar, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que puedas recibir los avisos de nuestros próximos videos. Desde su infancia, el santo recibió la educación cristiana que con esmero su madre Mónica le impartía. No lo bautizaron siendo pequeño porque era costumbre aplazar el bautismo hasta la edad adulta para que así pudieran borrarse todos los pecados cometidos. No obstante, Mónica lo inscribió entre los catecúmenos para que así pudiera Agustín aspirar al santo bautismo haciéndole la señal de la cruz y dándole la sal bendita como símbolo de fe. Hasta los 11 años Agustín permanece en Tagaste y asiste a la escuela del pueblo, y ya para esa época daba muestras de vivo ingenio. Se destacaba como un líder entre sus compañeros, sin embargo, mostraba escaso interés por estudiar, y era solo el temor al castigo lo que lo estimulaba a seguir asistiendo a la escuela. Su padre, percibiendo el notable talento de su hijo, emplea su dinero para que se traslade a Madaura, ciudad situada a unos 28 kilómetros y continúe allí su aprendizaje. En esta ciudad el estudio le resulta más tolerable. Empieza a conocer la literatura romana de algunos de los autores más importantes como Cicerón, Virgilio, Séneca, Horacio y Apuleyo. Pronto sobresalió entre sus compañeros, donde se destacaba principalmente en la composición de discursos. La profesión de la retórica era lo que aspiraba. Pero a la vez que estudiaba, descubrió el mundo de los vicios. La mayor parte de la población era pagana y el cristianismo era considerado como religión de pueblos bárbaros. En ese ambiente pagano, el jovencito Agustín se fue olvidando de las lecciones de su madre y se fue contagiando de esas costumbres paganas. Terminados sus estudios en Madaura, su padre quiere enviarlo a terminar su formación de retórica y filosofía en la ciudad de Cartago, pero por falta de dinero, Agustín tuvo que regresar a Tagaste. Estuvo cerca de 1 año en su pueblo. Ya con 16 años, empezó a juntarse con algunos amigos que lo llevaron por caminos cerrados. Santa Mónica constantemente le aconsejaba, pero él no estaba dispuesto a escucharla. El tiempo de confusión que vivió lejos de su familia en Madaura, y las malas influencias que había conseguido en su pueblo, quebraron el espíritu de reverencia que tenía hacia su madre. Por esas fechas también, su padre Patricio fallece, dejando la situación familiar aún más vulnerable. Ante la apremiante situación económica que vivía la familia, y con ello la consecuente falta de recursos para poder estudiar en Cartago, se presenta Romaniano, un influyente hombre con riquezas y fortunas, que concedía a sus conciudadanos de Tagaste muchas gracias y beneficios, y les ofrece ayuda. Su alta posición social le permitía tutelar a jóvenes como Agustín, con el cual, además, al parecer estaba emparentado. En Cartago abundaba el paganismo y se sentía un perfume lascivo y tentador. Había innumerables diversiones, juegos circenses, combates de gladiadores, espectáculos teatrales, y hechiceros y charlatanes por doquier. Agustín se contagió del ambiente con toda la fogosidad de sus 17 años. Muy pronto se buscó una joven, cuyo nombre probablemente era Melania, y conviviría con ella durante 15 años. 1 año después de su llegada a Cartago nació su hijo, al que nombra Deodato. En cuanto a sus estudios, los tomó con seriedad. Debía ser digno de la confianza que su madre y sobre todo su bienhechor Romaniano habían puesto en él. En el año 373 cayó en sus manos el libro Hortensio de Cicerón, en el cual este gran orador exponía y discutía todos los sistemas filosóficos. Agustín encontró una exhortación para buscar la verdad en la filosofía. Fue tal el estímulo recibido que, a partir de ese momento, Agustín consideró la retórica únicamente como una profesión. La filosofía le había ganado el corazón y se convirtió en un incansable buscador de la verdad.
Algunos autores han denominado a este momento la primera conversión de San Agustín. Se dedicó en cuerpo y alma a buscar la sabiduría verdadera en la que esperaba encontrar la felicidad. Devoraba cuanto libro de filosofía se le atravesaba, y constantemente hacía certeras preguntas a sus profesores. Para ese tiempo, hizo sus primeras lecturas de las Santas Escrituras, y éstas le decepcionaron grandemente, creando en él desconfianza hacia una fe impuesta sin fundamentos en la razón. Sus intereses aumentaron más aún hacia la filosofía, pero también mantenía su interés por la gramática y la retórica, y en este territorio encontró acomodo durante algún tiempo en la doctrina del escepticismo moderado, pero poco tiempo después se desencantó de ella pues no satisfizo sus exigencias. En este mismo año 373, Agustín tiene sus primeros contactos con la religión maniqueísta. Sintiéndose seducido por las promesas de los maniqueos de una filosofía libre y sin ataduras, estos afirmaban haber descubierto contradicciones en las Sagradas Escrituras. Sin embargo, lo que más llamó la atención de Agustín sobre esa doctrina era la esperanza de encontrar una explicación científica de la naturaleza y sus más misteriosos fenómenos. Además, él se sentía atormentado por el problema del origen del mal, y al no resolverlo reconoció los dos principios opuestos que tanto proclamaba dicho grupo. Convenientemente asimismo existía el poderoso encanto de la no responsabilidad moral en la comisión de delito alguno, atribuyéndosela a un principio ajeno. Una vez conquistado por esta secta, Agustín se dedicó a ella con empeño, leyó todos sus libros, aceptó y defendió todas sus opiniones con frenética obsesión. El maniqueísmo era a la vez filosofía y teología, religión y culto, y con la perspectiva además de una próxima y completa reforma social. Tenía ideas sublimes, pero con planteamientos absolutamente inútiles, y aunque no faltasen consecuencias bochornosas, se proponía la consecución de un fin divino, aunque por medios irrealizables. Ciertamente fue durante este periodo como maniqueo que las dotes literarias de Agustín llegaron a su completo desarrollo. En el año 374, terminados sus estudios en Cartago, regresó a la casa materna en su pueblo natal para enseñar gramática. Convirtió al maniqueísmo a su querido protector Romaniano y a otros amigos. Mónica, su madre, podía tolerar que trajera una concubina, pero no pudo soportar su audacia y su fervor maniqueo y que pudiera hacer de su hogar un lugar de reunión para ellos. Le declaró que no quería verle, ni en su mesa ni bajo su techo, y detestando las blasfemias de las que hacía alarde, ordenó que saliera de su morada y que no volviese a aparecer en ella. Ante semejante intimación no era posible resistir. Agustín bajó la cabeza y se refugió en casa de Romaniano. Poco después Agustín retorna a Cartago, donde continuó enseñando retórica. En este escenario más amplio, su talento resplandeció aún más y alcanzó plena madurez. Dedicado a la difusión de la doctrina maniquea, la profesó con elocuencia en Roma y Milán. Durante 9 años vivió Agustín para esta religión. Fue colmado de atenciones por los altos cargos de la jerarquía maniquea y no dudaba en hacer proselitismo entre sus amigos. Se entregó a los himnos ardientes, los ayunos y las variadas abstinencias, y complementó todas estas prácticas con estudios de astrología que le mantuvieron en la ilusión de haber encontrado la buena senda. A partir del año 379, luego de ganar un premio en un concurso poético en el que participó, empieza a cuestionar levemente algunos fundamentos de esa religión. Las enseñanzas de Maní habían distado mucho de calmar su intranquilidad. Incluso cuando Agustín disfrutaba del fervor inicial, no encontró ese conocimiento de la naturaleza y sus leyes que le habían prometido. Las interrogantes que tenía sobre diversos temas no hallaban respuesta. Cuando el celebrado obispo maniqueo, Fausto de Mileve, llegó a Cartago, Agustín fue a visitarlo y le interrogó. En sus respuestas descubrió a un retórico vulgar, un completo ignorante de toda sabiduría científica.
Se había roto el hechizo y, aunque Agustín no abandonó la secta inmediatamente, su mente ya rechazó las doctrinas maniqueas. En el año 383, con 29 años se embarca a Roma para abrir una escuela de retórica, pero al poco tiempo presentó una solicitud a una cátedra vacante en la ciudad de Milán. Después de un examen y con la influencia de sus amigos maniqueos, consiguió que el prefecto de Roma, Símaco, se la concediera. Un poco antes, en el año 382 sucedió un revuelo en Roma. El emperador Graciano, quien moriría un año después, había dado unas leyes ordenando la supresión de algunos de los más venerables símbolos del paganismo, el cual estaba en franca decadencia. El prefecto Símaco era pagano, y se opuso con un grupo de paganos influyentes. En el año 384, Símaco y una delegación del Senado de Roma se presentó ante el nuevo emperador Valentiniano II demandando la revocación de los edictos de Graciano. Y es en esta circunstancia que aparece la colosal figura del arzobispo Ambrosio de Milán. Amado por los milaneses católicos y respetado incluso por las autoridades, este decidió participar en la reyerta, procurando que no se revocaran esos edictos. En el clímax del debate, la delegación de Símaco nombra a Agustín para que los represente en dicha discusión, confiados en la agudeza retórica del santo. No obstante, los sermones que narraba Ambrosio y su razonamiento de las Santas Escrituras hizo que Agustín las escuchara con sumo agrado, quedando maravillado, sin aliento, con el corazón ardiendo. El santo entendió que las cosas, estando inevitablemente sometidas a Dios, derivan todo su ser de Él. En conclusión, Agustín se apartó de la secta maniquea, primero en secreto y después mostrando sus errores en público. La inefable búsqueda al conocimiento y la verdad que toda su vida le acompañó, le desvinculó de las simplificaciones maniqueas, así como del escepticismo estéril. En el año 385, decide retirarse con su madre Santa Mónica, su hijo Adeodato y sus discípulos a Lombardía, con la plena certeza de haber recibido un mandato divino. En esa región escribiría sus primeras obras. En 387 fue bautizado por San Ambrosio y se consagró definitivamente al servicio de Dios, pero poco tiempo después, su Santa Madre muere en Roma. En el año 388 retorna a la tierra que lo vio nacer, Tagaste, y decide deshacerse de todos sus bienes y ofrecerlos a los más necesitados. Lo único que le quedó fue una pequeña propiedad en la cual se fue a vivir con algunos de sus discípulos a hacer vida monacal. Con una enorme fama de inspiración cristiana que él no persiguió, fue ordenado sacerdote en Hipona, en el año 391, tarea que San Agustín cumplió con devoción, aumentando aún más su popularidad, a la vez que sostenía una pertinaz lucha contra las herejías que amenazaban a la ortodoxia católica, y sosteniendo fuertes oposiciones con maniqueos, pelagianos, donatistas y paganos. Hacia finales del 395, San Agustín fue nombrado obispo de Hipona. A partir de ese momento proyectaría sus creencias a todo el mundo occidental. Sus antiguos correligionarios maniqueos, y también otros muchos sectarios vieron destruidos sus argumentos por este defensor de Cristo. Designó varios sermones a la educación de su gente, escribió obras célebres, y fue pastor, administrador, orador y juez. Al mismo tiempo elaboraba una colosal obra filosófica, moral y dogmática. Entre sus libros destacan los soliloquios, las confesiones y la ciudad de Dios, magníficos testimonios de su fe y de su sabiduría teológica. En el año 410, Roma es asediada por la invasión de los godos y su rey Alarico I, ocasionando que la multitud de ciudadanos acusara a la joven y aún frágil religión cristiana de ser responsable de las desgracias del imperio, actitud que San Agustín no estaría dispuesto a consentir y que suscitó una enérgica respuesta, la cual sería recogida en su obra La ciudad de Dios, donde contiene una verdadera filosofía de la historia cristiana. En el año 426 se retira al estudio y la oración.
Y en el 430, con varias regiones romanas de África arrasadas, e Hipona sitiada y a punto de caer bajo el poder de Genserico, rey de los vándalos y los elánuos, fallece Agustín a los 75 años, rodeado de amigos y fieles. Pasó sus últimos días confortando a sus conciudadanos ante la probable caída de la ciudad y dirigiendo sus esperanzas al cielo. Un año después Hipona sería destruida por Genserico. Una leyenda medieval cuenta la siguiente anécdota. Cierto día, San Agustín paseaba por la orilla del mar, junto a la playa, dando vueltas en su cabeza a muchas de las doctrinas sobre la realidad de Dios, entre ellas, la doctrina de la Trinidad. De pronto, al alzar la vista ve a un niño que está jugando en la arena. Ve que el pequeño corre hacia el mar, llena el cubo con agua, y vuelve a la playa a vaciar el agua en un hoyo, una y otra vez. Agustín, sumido en una gran curiosidad, se acerca al niño y le pregunta: ¿Qué haces? Y el niño le responde: Estoy sacando toda el agua del mar y la voy a poner en este hoyo. Y San Agustín dice: Pero eso es imposible. A lo que el niño, exhibiendo su divinidad, le respondió: Más difícil es que llegues a entender el misterio de la Santísima Trinidad. Padre, doctor y santo de la Iglesia Católica, quien fuera un alma descarriada, una oveja perdida, durante buena parte de su vida, terminaría convirtiéndose en el máximo pensador del cristianismo del primer milenio y uno de los más grandes genios que ha conocido la humanidad. Es preciso saltar casi 900 años después, hasta Santo Tomás de Aquino, en el siglo XIII para encontrar un intelectual de su misma talla. San Agustín fue quien hizo el primer esfuerzo importante de fusionar razón y fe, filosofía y religión. Alrededor de su figura se creó la orden religiosa de los agustinos y dio nombre también a toda una corriente intelectual que influenció determinantemente en los teólogos y filósofos de la Edad Media, el agustinismo. Pocos ejemplos hay en la historia que muestren tan claramente el peso que las creencias pueden llegar a tener en nuestra vida, así como del inmenso poder transformador que tiene la fe, a partir de la ideología de que Dios es luz, sustancia espiritual de la que todo depende y que no depende de nada. La Iglesia Católica celebra la vida y obra de San Agustín el día de su muerte, el 28 de agosto. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor te mire con agrado y te extienda su amor, el Señor te muestre su favor y te conceda la paz. El enemigo se ha ido, pero pronto ha de volver. Cuando suenen sus tambores, de seguro moriré. Han muerto todos los míos, solo yo sigo en pie. Todos serán mis amigos, pero pronto los veré, pues yo también estoy herido, herido de gravedad. Lo sé al ver correr mi sangre, ávida de mí escapar de este cuerpo malherido que nunca dudó en arriesgar su vida en pos de un sueño que ya no conseguirá. Me ataré a mi estandarte, fiel símbolo de mi fe. Si llega antes la muerte, que ellos me encuentren en pie desafiante, como yo siempre viví. Que tengan claro en sus mentes
Y mañana, 30 de agosto, recordamos a Santa Rosa de Lima. En muchos lugares también se celebra el 23 de agosto y por tal motivo le haremos escuchar un poco de su historia. Santa Rosa de Lima fue la primera mujer americana en ser canonizada. Es patrona de Hispanoamérica, del Perú, de la ciudad de Lima y de las Islas Filipinas. También es patrona de costureras, bordadoras, jardineros y floristas. De ella escribió el poeta español Jacinto Verdaguer: No hay como Rosa de Lima, si es para amar a Dios. Al rezar, un incensario parece su corazón, y el alma una llamarada que al cielo sube de amor. Su festividad se celebra los días 23 y 30 de agosto. Santa Rosa nació en Lima, capital del Virreinato del Perú, el 20 de abril de 1586. Sus padres, Gaspar de Flores y María de Oliva, eran gente modesta y trabajadora. Años antes de su nacimiento, en 1525, un español llevó al Perú las primeras semillas de rosas, y fue precisamente en Lima donde crecieron y florecieron las primeras rosas de América. La niña fue bautizada con el nombre de Isabel Flores de la Oliva, pero su madre, al verle siempre el rostro sonrosado y el cutis hermoso y suave, comenzó a llamarla mi pequeña Rosa. Años después, cuando recibió la confirmación de manos del arzobispo de Lima, Santo Toribio de Mogrovejo, éste la confirmó en el nombre de Rosa. Siendo aún una niña, un día mientras rezaba a solas, se le apareció el niño Jesús, quien le dijo lo siguiente: Rosa de mi corazón, yo te quiero por esposa, conságrame a mí todo tu amor. Desde entonces consagró su vida y su amor a Jesucristo. Pasaba muchas horas en oración y rezaba el rosario con una camándula pequeñita que llevaba en la mano. Los viernes y los sábados ayunaba a pan y agua, y practicaba otras mortificaciones para templar su espíritu. Construyó en el jardín de su casa una cabañita en la que puso un altarcito con algunas imágenes, y allí pasaba muchas horas rezando, cantando y tocando la guitarra. Un día escuchó decir a un hermano suyo que los hombres se enamoran de las mujeres por su hermoso rostro y por su graciosa cabellera. Entonces Rosa se rapó la cabeza y procuró mantener su rostro oculto para que ningún hombre pudiera apreciar su belleza, pues quería preservar su amor enteramente para Cristo. Sus padres querían que se casara, pero Rosa hizo voto de perpetua virginidad y se mantuvo firme en su resolución. En un principio quiso entrar en un convento de monjas agustinas y después vistió el hábito franciscano con permiso de su director espiritual, por el gran amor que sentía por San Francisco de Asís. Un día entró en su habitación una mariposa de alas blancas con manchas negras. La mariposa se posó sobre el pecho de Rosa, quien entendió que se trataba de una señal del cielo. Por eso pidió el ingreso en la orden de las terciarias dominicas, unas monjas que vestían túnica blanca y manto negro, y que no vivían en el convento, sino cada una en su propia casa. Ingresó en la comunidad con el nombre de Rosa de Santa María, pues decía que su alma era una rosa de la Madre de Dios, y por eso procuraba tenerla siempre fresca y limpia. Su devoción mariana predilecta era la de Nuestra Señora del Rosario. El 10 de agosto de 1606, con 20 años de edad, vistió el hábito de las terciarias dominicas. Ella misma confeccionó su propia túnica, su manto y su velo. Como las otras monjas le hablaron acerca de las maravillas de Santa Catalina de Siena, leyó varias veces el libro de la vida de esta santa y se propuso imitarla en todo cuanto pudiera. Pronto se hizo conocida en la ciudad por sus grandes virtudes, hasta el punto de que mucha gente comenzó a decir que era una santa. Esto la alarmó muchísimo, pues no quería que se inflamara su orgullo. Entonces buscó la manera de vivir más retirada del mundo. Para esto se construyó ella misma en el jardín de su casa una cabaña de adobe, en el mismo lugar donde de niña había construido otra cabañita. Allí pudo dedicarse libremente a la oración, la meditación y la penitencia.
Una vez la preguntaron por qué había hecho la cabaña tan pequeña, y ella contestó: «Bien grande es, pues cabemos en ella mi esposo y yo». Solo salía de su casa para ir a misa, y muchas veces regresaba con algún enfermo que se había encontrado en la calle, y sin importarle los malos olores o la repugnancia de las enfermedades, se dedicaba a atenderlos hasta que se curaban. No permitía que se hablase mal de nadie en su presencia, y su amor por el Santísimo Sacramento era tan grande que cada vez que oía hablar de él, inclinaba su cabeza en señal de reverencia. Decía que cuando recibía el cuerpo de nuestro Señor, era como si el sol naciera en su corazón, pues se iluminaba su alma con toda suerte de gracias y bienes espirituales. Al padre de Rosa le comenzó a ir mal en los negocios. Entonces Rosa comenzó a cultivar verduras en el jardín, y por las noches hacía arreglos de costura. Con el dinero que ganaba, ayudaba a su padre en los gastos de la casa. Varias veces, mientras cosía o bordaba, se le apareció el niño Jesús a su lado. Entonces ella se ponía a cantarle y le decía jaculatorias de amor. También tenía una gran amistad con su ángel de la guarda, a quien describía como un joven celestial. Además, hablaba con los animales, con las flores y con los árboles. Era amiga de un ruiseñor que la visitaba en el jardín y con quien cantaba alabanzas a su Creador. No faltaron en su vida las pruebas espirituales. A veces tenía horribles tentaciones contra la pureza, y otras veces la embargaban el tedio y la duda, hasta el punto de adquirir por momentos repulsión y fastidio por todo lo que viniera de Dios. Ante las pruebas, Rosa solía decir: «Señor, auméntame los sufrimientos, pero auméntame en la misma medida tu amor». Frecuentemente visitaba el convento de Santo Domingo para adornar los altares con flores de su jardín. Allí conoció a San Martín de Porres, con quien mantuvo conversaciones espirituales. El humilde Martín solía referirse a ella como la Rosita. Desde 1614 comenzó a experimentar una gran alegría cada vez que llegaba el 24 de agosto, fiesta de San Bartolomé. Cuando le preguntaron a qué se debía tanta alegría, ella contestó que en una fiesta de San Bartolomé se iría por fin al cielo para estar junto a su Redentor Jesucristo. En 1615, unos piratas holandeses atacaron las costas del Callao. Lima entera se preparó para la defensa, y Rosa cortó su hábito para moverse con más ligereza y se dispuso a defender el Santísimo Sacramento. Sus oraciones al pie del Santísimo tuvieron un gran efecto, pues las tropas del virrey del Perú lograron derrotar a los piratas holandeses. El 26 de mayo de 1617, día de la Pascua de Resurrección, tuvo lugar el desposorio entre el alma de Rosa y Jesucristo. Rosa, acompañada de su hermano, asistió a una misa solemne, luego de la cual el padre Alonso Velázquez le puso el anillo de matrimonio místico en el dedo del corazón. De su desposorio espiritual puede decirse lo que escribió San Juan de la Cruz: «Entrado se ha la esposa en el ameno huerto deseado, y a su sabor reposa el cuello reclinado sobre los dulces brazos del amado». Los últimos años de su vida, Rosa padeció dolorosas enfermedades, pero conservaba siempre la alegría, la serenidad y la paciencia. El 24 de agosto de 1617 falleció con 31 años de edad. Sus últimas palabras fueron: «Me voy con grandísimo gozo a contemplar eternamente aquel rostro hermosísimo que siempre busqué. He de partir para celebrar eternamente las fiestas del cielo. Jesús sea conmigo». A su funeral asistió todo el pueblo de Lima, como ocurriría después en el funeral de San Martín de Porres. Las principales autoridades del virreinato se turnaron para cargar el ataúd, y al novenario por su alma asistieron el virrey del Perú y todos los funcionarios del Cabildo de Lima. Las multitudes del pueblo acudieron para velar el cadáver, y ya desde entonces se comenzaron a obrar muchos milagros por su intercesión. El Papa Clemente X la canonizó en 1671. Así se convirtió Rosa en la primera santa americana. Por eso los pueblos hispanoamericanos le tienen especial cariño y devoción. Oración. Esclarecida Virgen,
rosa del cielo, que con la fragancia de vuestras virtudes habéis llenado de gozo la iglesia de Cristo, y habéis merecido una corona inmarcesible. A vuestra protección acudimos para que de vuestro celestial esposo nos alcancéis un corazón desprendido de las vanidades del mundo y lleno del amor divino. Amén. Oración de sanación. En el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el amor de la estrella, que anunció que la gloria descendería a la Madre Tierra y encarnaría al Hijo del Padre. En el amor de la creación, que libera de toda duda sobre la increíble majestuosidad del Arquitecto Divino. En el nombre del amor puro, encarnado por el sol y la luna. En el nombre del amor de la palabra, que hace crecer el verbo, que hace reproducir las cosas, con la luz y la conciencia propia. En el amor de la verdad, esperanza y maravilla. Guía en el Espíritu Santo. Yo te pido, Arcángel Anael, majestuoso príncipe, que eleves palabra a palabra la transmutación que en ti se encarna, en tu radiante luz, operes acciones y actúes todo lo necesario en aquellos hermanos que están en nuestro corazón, para que el verdadero amor, venciendo todo trabajo de maldad, oscuridad e influencias negativas, se manifieste, porque la palabra viva de Dios es fuerza, poder, resurrección y vida. Amén. Hermanos, la hora del programa ha terminado y nos escuchamos el próximo jueves. Los caminos que nos conducen al amor, anunciando siempre a Jesús vivo en San Antonio, parroquia de Dios. La comunidad franciscana aceptó el llamado a servir, sembrando semillas de esperanza. Las bodas de oro celebramos con fe, abriendo caminos solidarios, tendiendo puentes de hermandad, abriendo caminos solidarios, tendiendo puentes de hermandad. San Antonio es la parroquia, fermento de la nueva sociedad. San Antonio es la parroquia, fermento de la nueva sociedad. Los que tienen sed de justicia, los que quieren servir a Jesús, los que viven su fe grandemente, esos son servidores de Dios. Laicos, seglares, catequistas, llenos de espiritualidad,
parroquia de Dios, abriendo caminos solidarios, tendiendo puentes de hermandad, abriendo caminos solidarios, tendiendo puentes de hermandad. San Antonio es la parroquia, fermento de la nueva sociedad. San Antonio es la parroquia, fermento de la nueva sociedad.